Y quiero hablarle esta mañana, Hechos capítulo 27, versículo 28. Me gusta que la música siga sonando de fondo. Yo creo que los demás chicos pueden sentarse. Y yo no sé qué trae Dios contigo esta mañana. Pero yo creo que el Señor quiere hablar a tu vida. Hechos capítulo 27. El pasaje es bastante extenso porque va hasta el capítulo 28, el verso número 16. Pero dice, cuando se decidió, versículo 27 de Hechos, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido. Al otro día, versículo 4, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Diga conmigo, los vientos eran contrarios. Diga otra vez, los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcamos en ella, navegando muchos días despacio, llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que se llama Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito a lo que el piloto y el patrón de la nave que a lo que Pablo decía, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudieran arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por tanto conveniente, oh varones, haberme oído,
y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido a que los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Yo confío en Dios que será. Viene la crisis, viene la adversidad, vienen las dificultades, viene la enfermedad, vienen las situaciones adversas. Los vientos son contrarios, hay oscuridad y tiniebla, pero yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Lo que Dios me dijo, eso se va a cumplir. Lo que Dios me ha dicho, lo que Dios me ha prometido, es lo que Dios hará. No importa las circunstancias físicas, no importa las circunstancias en mi vida o en mi familia. Yo soy un hombre que confío en el Señor. Usted es una mujer que confía en el Señor. Somos hombres y mujeres de Dios que confiamos en lo que se nos dijo, en las promesas de Dios. Nos sostiene una promesa, nos da vida una promesa, nos levanta el ánimo una promesa, porque solo una promesa de Dios es suficiente para transformar cualquier circunstancia. Levante su mano conmigo y diga: llegando a mi destino, aunque los vientos sean contrarios. Voy a llegar a mi destino. Voy a llegar al lugar señalado por Dios. Voy a llegar al cumplimiento de mi propósito, aunque los vientos rujan, aunque la tempestad esté en mi contra. Alguien que diga amén a eso. Alguien que diga amén a eso. Yo quiero recordarte que para que Dios cumpla su propósito en tu vida, Él no necesita ayuda. Yo te lo quiero volver a recordar. Para que Dios cumpla su propósito en ti, Él no necesita ayuda. Él es autosuficiente, completamente autosuficiente. A veces queremos ayudarle a Dios y lo que hacemos es complicar más las cosas. A veces queremos darle una manito a Dios y hasta sacamos versículos inexistentes en la Biblia. Dios dijo: ayúdate que yo te ayudaré. Pues dígame en dónde lo dijo, porque yo no lo encuentro en mi Biblia. Debe ser que su Biblia es distinta, pero mi Biblia no aparece ayúdate que yo te ayudaré. Más bien lo que mi Biblia dice es que Dios ayuda al desvalido, al huérfano y a la viuda. Dios ayuda al que no puede ayudarse. Dios ayuda al que no tiene recursos. Dios ayuda a aquel que no tiene cómo, aquel que depende de Él y que dice: Señor, mi única esperanza, mi única fuerza eres tú. El problema es que nuestra humanidad, siempre nosotros tenemos un plan B. Señor, ayúdame, pero corro al préstamo del banco. Señor, ayúdame, pero corro al médico. Yo no estoy diciendo ni que el banco ni que el médico sean diabólicos, pero yo te estoy diciendo que tú y yo siempre tenemos un plan B, por si acaso la oración no funciona. ¿A ti te gusta ser plan B? No, a Dios tampoco. Dios no quiere ser tu plan B. Dios quiere ser tu único plan. Tu único. Él en todo el libro de Isaías lo plantea, hermano, cuando reta a los dioses. Dice: yo, Jehová, el único Dios. Yo puedo ver en la escritura que Dios tiene el control, que Él obra sin consultarnos. A veces obra de manera extraña que nosotros no entendemos. Pero yo te quiero dar un consejo. Cuando usted no entienda, obedezca, pregunte,
espere y siga obedeciendo. Hechos capítulo 27, versículo 13 al 46. Pasaje que leí hace un instante. Ese es el problema de la iglesia y a veces de nosotros, que leemos y lo que no entendemos seguimos adelante sin ningún problema. Por ejemplo, el pasaje está lleno de términos de navegación marítima que generalmente nosotros desconocemos. Por ejemplo, usted leyó por ahí sotavento, zarpar, nave alejandrina, adramitio, esquife, sirte, arriar las velas, alijar, aparejos. ¿Y qué es eso? Ni idea. Pues yo le animo que cuando usted lea algo en la Biblia que no entienda, investíguelo, subráyelo, pregúntelo, pero no lo pase así de largo. Entonces, nada más como para darle un contexto al mensaje, quiero por lo menos exponerle algunos de los significados de estas cosas. Este pasaje está lleno de términos de navegación marítima que nosotros desconocemos, por lo tanto aquí algunas de las definiciones. Dice que Pablo encontró una nave adramitena y eso significa que era una nave que pertenecía a Adramitio, un puerto pequeño de Misia en la provincia romana de Asia. Pero ese no es el detalle. El detalle es que Adramitio en griego significa la corte de la muerte. Es decir, que Pablo abordó una nave cuyo significado en griego es la corte de la muerte. ¿A dónde iba Pablo? A la corte de la muerte. Y usted va a entender cómo Pablo pasa incluso por la corte de la muerte, pero llega a su destino. Sotavento, la palabra sotavento significa el lado contrario de donde proviene el viento. Cuando dice que navegaron a sotavento, estaban navegando al lado contrario de donde provenía el viento. Por eso el mensaje: llegando a tu destino, aunque los vientos sean contrarios. Porque cuando tú tienes un destino señalado por Dios y tú te enfocas en hacer lo que Dios quiere en tu vida, van a soplar vientos en tu contra. Las circunstancias no van a ser favorables. Vas a tener que luchar contra viento y marea, pero Dios te va a llevar en victoria al final. Zarpar significa levar anclas y hacerse a la mar. Nave alejandrina generalmente es una nave proveniente de Alejandría, un galeón o un barco de gran tamaño para la época. Podía albergar hasta 300 pasajeros. Esquife, bote pequeño que se lleva en el barco y se usa como salvavidas, pero sobre todo se utiliza para llegar a tierra fuera del muelle. Es decir, la nave la anclan a la distancia y en el esquife, en un bote más pequeño, se puede llegar o al muelle o se puede llegar a la playa o a la costa. Arriar las velas significa bajar las velas en un velero, en un galeón o un barco, bajarlas para no ponerle resistencia al viento. Las sirtes son una serie de bancos de arena. Alijar, hacer la nave más ligera, es decir, arrojar la carga o desembarcar la carga. Los aparejos de la nave es un conjunto de palos o mástiles, jarcias y velas de un buque, es todos los elementos que ellos utilizan para navegar. Ahora, entrando en materia, cuando leemos el capítulo 27 del libro de los Hechos, comenzamos a mirar una serie de cosas bastante interesantes, hermanos. Y podemos extraer una serie de lecciones aprendidas en la crisis. Versículo 13: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Primera lección aprendida de una crisis: no crea a las circunstancias. No le crea a las circunstancias.
Ellos iban en un viaje larguísimo hasta Roma, hasta Italia, la capital del imperio. Pero las circunstancias marítimas, las circunstancias de navegación, las circunstancias meteorológicas o climáticas no eran las mejores. Pablo les aconseja no hacer el viaje, pero en el versículo 13 dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya tenían lo que deseaban, porque la brisa del sur generalmente es sinónimo de verano. Los vientos del sur generalmente traen verano. Los vientos del norte generalmente son sinónimo de invierno o de frío extremo. Y la primera lección que necesitas aprender en medio de una crisis es: no mires las circunstancias, no le crea a la circunstancia, porque son una trampa. Cuando tú quitas tu mirada de Dios, cuando tú quitas tu confianza en Dios y la depositas en las circunstancias, estás a punto de hundirte. Pedro quitó su mirada de Jesús y viendo las grandes olas tuvo miedo y comenzó a hundirse. Lo único que te sostiene en la adversidad, lo único que te sostiene en la crisis, es tu mirada puesta en Jesús. No quites tu mirada de Jesús. No dejes de confiar a Jesús. No dejes de mirar a Jesús, porque te hundes en la crisis, te hundes en la adversidad. Algún día prediqué un sermón sobre Génesis capítulo 6 titulado: los hijos de Dios no naufragan en la crisis. La crisis no fue diseñado para hundirte. La crisis fue diseñada solo para probar tu fe, para probar tu confianza, para probar tu determinación. ¿Cómo no naufragó Noé en una nave que no tuvo un diseño a escala, ni tuvo oportunidad de ser probada? Escúcheme, él la construyó y cuando se vino el diluvio, nadie sabía si eso iba a flotar, porque no tuvo oportunidad de probarla. No sé si me estoy haciendo entender. Noé no era ingeniero aeronaval, no era arquitecto. O sea, él de eso no sabía, pero construyó un barco de gran tamaño. Según dicen los que saben, hasta el siglo XIX, la embarcación que construyó Noé hace tantos miles de años, hasta el siglo XIX, nadie construyó un barco del tamaño del que construyó Noé. Hasta el siglo XIX tuvo el Guinness Record del barco de mayor tamaño. Entonces, no importa si eres experto en esa área, no importa si Dios te mandó, hazlo, que Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Segunda lección aprendida en la crisis, versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. En la crisis escuche consejos. Escuche el consejo de los siervos de Dios, aunque parezcan ignorantes. A veces los siervos de Dios no somos los más adecuados aparentemente, a veces no somos los más capacitados. A lo mejor la persona puede decir: pero pues yo tengo tantos títulos y tantas carreras, y el pastor a duras penas terminó el bachillerato. Escuche el consejo de los hombres de Dios, aunque parezcan ignorantes. ¿Qué decía el capitán y el patrón de la nave? Pablo es un prisionero, es un loco. ¿Qué vas a? Usted, mejor, mi hijo, usted eso no sabe. De navegación usted no sabe. Versículo 28. Otra lección aprendida en la crisis. (27, 28).
Bueno, si usted lo encuentra, porque dice la Biblia que no apareciendo ni sol, ni luna, ni estrellas por muchos días. Versículo 20. Gracias, sí, Señor. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Tercera lección aprendida en la crisis: no te preocupes si Dios guía en la oscuridad. El problema es que nosotros queremos ver, Señor, ¿y para dónde usted me lleva? Señor, ¿y cuál es el siguiente paso? El problema nuestro es que queremos ver, y muchas veces Dios no te deja ver nada. Dios te está guiando en la oscuridad, pero Él te está guiando. Parece que nada está ocurriendo, pero Dios está ahí. No te preocupes si Dios guía en la oscuridad. 14 días sin ver el sol, la luna ni las estrellas. No había sistemas de navegación como hoy día. No habían sistemas de posicionamiento global. No habían radares. Ellos se guiaban por las estrellas. Ellos se guiaban por la salida del sol, la salida de la luna. Se guiaban por las estrellas. Pero por 14 días ellos no ven sol, ni luna, ni estrella. Es decir, están más perdidos que el hijo del Limber. Están perdidos. Y hay momentos cuando la crisis es tan fuerte en tu vida que tú te sientes desorientado, que tú no sabes para dónde agarrar, que tú no sabes qué hacer en la vida, que a tu lado todo es oscuridad, que te da lo mismo el oriente, el norte, el sur. Yo te digo, yo no sé dónde es el norte aquí. No sé dónde es el sur. ¿Sí? Así que si yo salgo a la calle, pues más o menos me ubico, pero ni idea dónde queda oriente, occidente, norte y sur. Te digo, así estaban ellos, en medio del mar, completamente perdidos, sin saber para dónde agarrar, en medio de un huracán, en medio de una densa oscuridad. Y déjeme darte el último consejo o la última lección aprendida en la crisis. Los vientos no tienen que ser favorables para llegar a tu destino. Aún navegando con vientos contrarios, llegarás al lugar de tu propósito. Los vientos no tienen que soplar a tu favor. Si Dios es tu capitán, si Dios te está guiando, si Dios te está dirigiendo, vas a llegar a donde Dios quiere que llegues. Te va a llegar al lugar del propósito. Pero te voy a recordar algo más. Dios no consulta contigo sus planes. Dios no consulta contigo tus planes. Solo te los revela. Algunas veces el llamamiento de Jeremías, Dios no lo consultó con él. Simplemente le dijo: antes que estuvieras en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor, no sé hablar porque soy un niño. Y él dijo: no digas soy un niño, porque vas a decir lo que yo te diga y vas a ir donde yo te mande. Punto. No anda consultando. Si Dios se pone a consultar contigo el propósito, tú terminas en otro lado. Si Dios consultara contigo los planes, estaría frito, no sería Dios. Dios no consultó con Abraham la destrucción de Sodoma y Gomorra, solo le informó. Y él comenzó a decirle: ay, Señor, ¿destruirás al justo con el impío? Señor, ten misericordia, quizás hayan 40 justos. Y él le dijo: no, si hay 40 no la destruyo. Señor, pero espere, de pronto 30. No, si hay 30 tampoco. Espere, Señor, de pronto hay 20. Que si hubieran 20 tampoco la destruyo. Señor, espere, y 10. Y Dios dijo: papito, por eso es que voy a acabar con Sodoma y Gomorra, porque no tengo ni el diezmo. Ni el diezmo. Déjame recordarte algo más. Las circunstancias o tormentas de la vida algunas veces podrían ser la mano de Dios que te empuja al lugar del cumplimiento de tu propósito. Se lo vuelvo a decir.
Las circunstancias o tormentas de la vida algunas veces podrían ser la mano de Dios que te empuja al lugar y al cumplimiento de tu propósito. Hay decisiones que tú has tomado quizás porque no tenías otra alternativa. Es decir, que Dios permitió esa crisis, esa circunstancia para empujarte a donde Él te necesitaba. ¿Alguien sabe de lo que yo estoy hablando? Tormentas, circunstancias, simplemente Dios las utilizó, y ahora lo vas a entender mejor en el siguiente punto. Tu vida jamás está a la deriva. Se lo quiero repetir, tu vida jamás está a la deriva. Lea el pasaje y yo te pregunto, ¿cuándo estuvo Pablo a la deriva? Él escribe y dice que estaba a la deriva. Él no estaba a la deriva. Solo que el barco llevaba un rumbo que ni Pablo, ni el patrón, ni el capitán de la nave y nadie sabía para dónde iban, pero Dios sabía para dónde los llevaba. Esa es la enseñanza que yo te quiero dejar en esta mañana. Puede ser que tú no sepas a dónde Dios te va a llevar, puede ser que tú no sepas lo que Dios está haciendo, pero Jehová cumplirá su propósito en mí, porque su misericordia es para siempre. Y aunque yo no sepa, Él sabe, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. Puede ser que yo no sepa por qué. Señor, ¿por qué? Yo considero que los últimos meses, quizá los últimos 6, 7, 8 meses, no sé si estoy exagerando, los considero muy difíciles en mi vida personal. Muy difíciles. Y lo que jamás yo había preguntado a Dios, ¿por qué? Se lo he preguntado. Señor, ¿por qué? Y bueno, los teólogos le dicen a uno, no pregunte por qué, pregunte para qué. Si eso es fácil cuando usted no está en crisis. Pero cuando usted atraviesa circunstancias difíciles, usted tiene que decir, Señor, no entiendo nada. ¿Por qué? Y no es inmadurez, es que somos humanos. Tu vida no está a la deriva. Solamente llevas un rumbo que no entiendes a cumplir un propósito que no conoces. Simplemente llevas un rumbo que no entiendes a cumplir un propósito que tú no conoces. Capítulo 27, versículo 14. Pero no muchos días después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Euroclidón, una tormenta, un huracán, nunca dejó a Pablo a la deriva, simplemente lo llevó a cumplir una misión divina, aunque para ello tuviera que hundirle el barco. O sea, escúcheme esto. Hay momentos, y yo no sé, yo siento que aquí hay gente que se va a identificar con esto. Hay momentos donde Dios te tiene que hundir el barco para que tú puedas cumplir el propósito. Estoy diciendo esto y un joven que no vino ese domingo a la iglesia, trabaja en un crucero. Se embarca 6 meses, 8 meses y llega 2, 3 meses. En estas vacaciones no fue una sola vez a la iglesia a un culto. No fue. Ese día, terminado el culto, llegó, hablé con él, le conté del mensaje. Y él me dijo, wow, pastor, eso me impacta mucho.
que Dios va a cumplir conmigo mi propósito, así tenga que hundirme el barco? Le dije sí. Él es fotógrafo profesional. Al otro día le robaron todos sus equipos, cámaras y todo. Y dijo, entendí. Yo no sé cuántos están sintiendo la tormenta esta mañana. Yo no sé cuántos están sintiendo el huracán. Si Dios tiene que hundirte el barco, te lo hunde. Pero yo te tengo noticias, vas a llegar a tu destino. Vas a llegar al lugar de tu propósito. Jehová cumplirá su propósito en ti, porque su misericordia es para siempre. Versículo 25. Por tanto, oh varones. ¿Por qué dice por tanto, oh varones? Porque no había una sola mujer en el barco, eran solo hombres, eran soldados y prisioneros. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Tenga ánimo en medio de la tormenta, confíe en lo que Dios le dijo, aunque usted no entienda nada todavía, confíe, porque su confianza en Dios es su salvavidas. Capítulo 28. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llama Malta. O sea, ya naufragaron, ¿verdad? Ya se les hundió el barco. Capítulo 28, versículo 1. Entonces, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales o los locales nos trataron con no poca humanidad, o sea, con mucha humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando llegas al lugar de tu destino temporal, cuando llegas al cumplimiento de tu propósito, el Señor te tiene preparada una fogata y un comité de bienvenida. Escúchame, cuando llegas al lugar donde Dios te necesita, cuando llegas al lugar donde Dios te necesita, cuando Dios es el que te está guiando, cuando Dios es el que te está direccionando, llegas al lugar donde Dios te necesita, y Dios te va a tener preparada una fogata y te va a tener preparado un comité de bienvenida. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo tengo supremamente claro, hermano, que cuando es Dios el que te lleva, Dios te tiene todo preparado. Cuando Dios es el que dirige tu barco, Él te tiene todo preparado. Versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó en el fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es un homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchara o que cayera muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Yo te quiero preguntar, ¿por qué el huracán? ¿Por qué? Porque Pablo tenía una campaña evangelística de 3 meses en una isla llamada Malta.
Pablo tenía programada una campaña evangelística, la cual él no sabía, a la cual él tampoco podía asistir, porque él era un prisionero de Roma. Entonces Dios tuvo que crear el huracán para poderlo llevar a Malta. Segundo, ¿por qué les hundió el barco? Porque si no les hunde el barco, ellos hubieran largado de la isla y no cumple el propósito. No hubieran estado en la isla 3 meses. Tercero, ¿por qué la víbora? Esos fueron los efectos especiales. La víbora lo mordió. Escúcheme, los efectos especiales de Dios son tan especiales, mejores que los de Hollywood. Ninguna víbora muerde y se queda agarrada, ninguna. Ella muerde y suelta. Todas las serpientes muerden y sueltan para volver a morder. Pero la que mordió a Pablo, lo mordió y se quedó colgada. Lo mordió y se quedó colgada. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrar su gloria a toda la isla que estaba allí reunida y que necesitaba el evangelio. Hay cosas que Dios hace contigo que tú no entiendes, pero Dios está obrando en tu vida. Dios está contigo. Mira, Dios prepara el huracán, Dios te hunde el barco, Dios le da orden a la víbora que te muerda y se quede colgada, porque Él está haciendo algo contigo. Y tú dices: Señor, pero ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? Esto no le pasa sino al Chavo del 8 y a mí. Y Dios dice: yo estoy trabajando contigo, yo tengo un propósito contigo, algo tengo entre manos contigo. Versículo 10. Dice: los cuales nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarparon nos cargaron de las cosas necesarias. No vas a salir del lugar donde Dios te necesita hasta que termines la tarea. Versículo 11. Y voy finalizando. Versículo 11. Pasados 3 meses, sí, desde el huracán. Pasado 3 meses, sí, desde el naufragio. Pasados 3 meses, sí, desde la mordida de la víbora. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina. Espérese. ¿Cómo se llamaba la nave que tomó Pablo al principio? Era una nave alejandrina. ¿Y cómo era la otra nave que él tomó, la que lo llevaría a su destino? Era una nave alejandrina. ¿Ven el control de Dios? Pero la nave alejandrina, sigue diciendo la Biblia, que tenía por insignia Castor y Pollux, dos de las dos más brillantes estrellas del hemisferio norte, conocida como la constelación de Géminis. Hace referencia a 2 semidioses de la mitología griega que eran hermanos mellizos, uno hijo de Zeus y el otro hijo de Tindareo, esposo de Leda. Castor y Pollux eran reconocidos como símbolos de la vida y la muerte. Escúcheme esto. En el viaje al cumplimiento de propósito, Pablo se enfrentó a la vida y a la muerte y Dios lo sacó en victoria. Castor y Pollux, la insignia de la nave, representa la vida y la muerte, representa el proceso por el cual Pablo tuvo que atravesar para poder llegar a Roma. Tú estás apuntado a un blanco específico. Cuando Dios te diseñó, cuando Dios te creó con un propósito. Y yo te vengo a decir: tú no viniste a esta tierra a buscar un propósito, tú eres el propósito. Yo soy el propósito. No te inventes un propósito. Tú viniste a esta tierra con propósito, porque tú eres el propósito de Dios en esta tierra. Y versículo 16, y terminamos. Versículo 16. Cuando llegamos a Roma,
Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Cuando llegamos ¿a dónde? Pablo salió de su tierra y necesitaba llegar a Roma. Cuando obedeces y cumples tu propósito hasta el final, tu destino es la recompensa. Yo te quiero decir, Dios es Dios de detalles impresionantes. Para aquellos que cumplen su voluntad y su desconocido propósito, no importa la tormenta, no importa la adversidad, vas a llegar a tu destino. La tormenta no es tu enemiga, los problemas, la crisis no son tus enemigos, solo te ayudan a llegar al lugar de tu propósito. Los vientos contrarios no buscan detenerte, los vientos contrarios solo te acercan a cumplir el propósito de Dios. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie un minutico. Porque hay personas aquí que han estado atravesando circunstancias difíciles, circunstancias adversas. Y hoy el Señor simplemente quiere decirle que Él está al control. Confíe, Él está en el control. Él tiene control de tu vida. Él te ha traído esta mañana para decirte que no te angusties, que no te aflijas. Él te ha traído esta mañana para decirte que no te desesperes. Aunque solo veas oscuridad, aunque solo veas crisis a tu alrededor, no te angusties, no te desesperes. Dios tiene el control. Dios preparó el huracán, Dios preparó el naufragio, Dios preparó la víbora que había de morder a Pablo. Pero finalmente dice: Pablo llega a Roma. El final de la película ya me la vi, tranquilo. Que hay una crisis económica, tranquilo, yo me vi la final de esa película también. Pastor, es que usted no sabe mi situación, estoy en una crisis familiar, ya me vi el final de esa película también. Pastor, pero es una situación, una crisis de salud, también me vi la final de esa película. O sea, yo quiero decirte, en el final de todas las películas, en la vida de los hijos de Dios, el final de todas esas películas es gloria, es victoria, es bendición, es recompensa para aquellos que permanecen fieles. ¿Cómo termina Hechos de los Apóstoles? ¿Cómo termina? Pablo llega a Roma. Póngale su nombre, Fernando llega a Roma. Con crisis o sin crisis, con vientos o sin vientos, con huracán o sin huracán, con oscuridad o sin oscuridad, con naufragio o sin naufragio, con serpiente o sin serpiente, voy a llegar a Roma. Voy a llegar a mi destino. Voy a llegar al lugar que Dios ha señalado para mi vida. No importa la crisis, no importa la adversidad, voy a llegar a mi destino. No importa por lo que tengas que atravesar, tú vas a llegar a tu destino, tú vas a llegar al cumplimiento de tu propósito, tú vas a llegar a Roma, tú vas a llegar al lugar donde Dios te diseñó, tú vas a llegar al lugar que Dios tiene preparado para ti. Aleluya, que en el camino nos desanimamos, Señor, ¿y qué va a hacer de mi vida? Dios dice: yo tengo el control. Señor, ¿y qué va a hacer de mi casa? Dice Dios: yo tengo el control. Señor, ¿y qué va a hacer de mi ministerio? Dios tiene el control. Señor, ¿y qué va a hacer de mi futuro, mi esposo, mis hijos, mi familia? Dios tiene el control. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Dios dirige tu vida. Aleluya, aleluya, Señor. Madres preocupadas por sus hijos, porque no están en los caminos del Señor, porque andan en rebeldía, no se preocupe, ellos van a llegar al destino que Dios les señaló.
Aleluya, Señor. Padre, pero no veo ninguna señal, no veo ninguna circunstancia favorable. Señor, no veo nada en mi vida. Parece que todo es contrario, parece que todo es difícil. No importa. No ves el sol, la luna ni las estrellas. No importa. Si viajas en la oscuridad, no te preocupes mientras Dios vaya en tu barco. Si Dios va en tu barco, no te preocupes. Aun si el barco naufraga, naufraga en el lugar correcto. Naufragó en las playas de Malta. No naufragó en otra parte. No naufragó en otro lugar. Naufragó. El barco se hundió donde se tenía que hundir. Ni un solo marinero murió. Ni uno solo. ¿Por qué? Porque Dios tenía el control. ¿Cuántos dicen amén? Voy a confiar en Dios, dígalo. Voy a confiar en Dios, dígalo. Voy a confiar en Dios, dígalo. Voy a creer en Dios. Voy a confiar en Él, aunque los vientos sean contrarios. Voy a confiar en Dios, aunque mi barco se hunda. Voy a confiar en Él. Aunque no vea nada a mi alrededor, voy a confiar en Él. Y a mí me impacta lo que dice Pablo: esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Un hombre de experiencias sobrenaturales, un hombre de experiencia fresca con Dios. Él dijo: el ángel de Dios estuvo esta noche conmigo y me dijo: no temas. El problema es que el ángel de Dios te visita y tú no lo ves, tú no te das cuenta. El Espíritu de Dios te habla y tú no te das cuenta. Es tiempo que abras los ojos. Es tiempo que comiences a ver que Dios está obrando en tu vida. Es tiempo que comiences a ver que Dios tiene control de tu casa, de tu familia, de tu presente, de tu futuro. Entiéndelo, tú no estás a la deriva. Entiéndelo, la crisis no viene para hundirte. Entiéndelo, Dios está trabajando contigo. Dios está trabajando contigo. Dios tiene el control, aleluya. Cierre sus ojos y adórelo un minuto nada más, aleluya. Oh Señor, aleluya. Oh mi Dios, en momento de aflicción. Oh Señor, en momento de crisis. Oh Señor, en momento de angustia, papá. Sí, me desanimo también. Sí, me siento triste también. Sí, oh Dios. Amashibra babalaya. Aleluya, aleluya, aleluya. Voy a creer, voy a confiar. Voy a creer, voy a confiar, voy a creer, voy a confiar. Vamos, dígale al Señor: voy a creer, voy a confiar, voy a creer. Que las circunstancias, la palabra, la promesa, todas las cosas ayudan a bien. Él lo dijo. Él lo dijo, todas las cosas ayudan para bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fueran conforme a la imagen de su Hijo. Vamos, dígale al Rey: confío. Dígale al Rey: confío, confío, yo confío. Aunque no vea, voy a seguir confiando, voy a seguir creyendo. Amén, voy a seguir creyendo, voy a seguir confiando. No importa las circunstancias, voy a seguir creyendo. Hay noches oscuras. Hay noches oscuras de angustia.
El Señor dice: he visto tus lágrimas. El Señor dice: te he visto llorar en secreto. Te he visto llorar en secreto. Mujer, te he visto angustiada, afligida. Hombre, he visto tus desvelos, noches en que no puedes dormir. Dios dice: yo he estado ahí. He estado ahí. He visto tu angustia, he visto tu preocupación. Solo confía. Solo confía. Señor dice: yo tengo el control. Yo guío tu barco. Yo guío tu barco. Yo tengo el control. Yo guío tu barco. Yo preparo el huracán. Yo preparo hasta el lugar del naufragio. Escúchame, el barco se hunde en el lugar preciso. Yo preparo la víbora. Hasta la víbora la preparo. Hasta la serpiente que te muerde, dice el Señor, yo la preparo. Porque hasta con eso tengo un propósito. Yo confío, yo confío. Yo confío que será como se me ha dicho. Yo confío. Será como se me ha dicho. Será como se me ha dicho. Hermano, recuerda las promesas de Dios. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha prometido? Créelo. Solo confía. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias. Amén. Pablo llega a Roma. ¿Para dónde iba? ¿A dónde llegó? ¿La entendió? ¿Está claro? Jehová cumplirá su propósito en mí, porque su misericordia es para siempre.